buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, amigos televidentes, en esta noche de viernes para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a respirar, comer, economía, vamos a conocer un poquito más sobre el tema de la economía de El Salvador, la implementación de la reforma fiscal, pros y contras que podríamos estar realizando todos los salvadoreños en la implementación de esta nueva reforma fiscal. Situación económica del país, todo, absolutamente todo lo que usted quiere saber. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Mauricio González Orellana, economista y autor de numerosos libros, entre ellos El Salvador, tipo de cambio, inflación y crecimiento. Licenciado González, un gusto tenerlo acá, en 8 en punto. Gracias, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Gracias, el gusto es nuestro. También en estudio, el licenciado Eduardo Montes Granados, vicepresidente del Colproce, Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Licenciado, también es un gusto tenerlo en 8 en punto. Muchísimas gracias, para nosotros es un honor estar con ustedes aquí para servirles. Gracias. Antes, señores, arrancamos saludando a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista conociendo sobre un evento que se va a realizar más noche en nuestro país, y es que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas va a galardonar a varios profesionales distinguidos en esta materia. Para conocer un poquito, licenciado Eduardo Montes Granados, cuéntenos un poquito quiénes son estos profesionales. De una u otra forma, ¿cuáles han sido los parámetros para tomar en cuenta para darles esta distinción que es muy importante? Por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradecemos mucho que nos hayan tomado en cuenta para poder venir a manifestarles nuestros puntos de vista y además también decirles pues que en esta semana del economista que celebramos todos los años en el mes de agosto, el 11 de agosto es el Día del Economista para todo El Salvador, todos los titulados y graduados en esa materia, y estamos ahí administradores de empresas, contaduría, mercadeos y todos los que puedan estar conglomerados con nosotros. Nosotros cada año hacemos un evento en el cual distinguimos a varios colegas, de los cuales pues nosotros tenemos varias cosas de honor. Primero es el economista del año, y después tenemos economistas distinguidos y economistas investigadores. Este último ha sido aproximadamente hace como 2 o 3 años que estamos haciéndolo, en vista de que hay compañeros que han sobresalido en la materia y que han hecho investigaciones profundas para beneficio del país. Y por esa razón, economistas e investigadores hemos considerado a varios compañeros, de los cuales pues tenemos el gusto de presentarles ahora. A vía de explicación, nosotros tenemos el economista del año, que ha sido hoy distinguido, es el licenciado Willy Alfonso Goitia Arce, que trabaja en el Ministerio de Economía como asesor. Y economistas distinguidos tenemos la licenciada Iliana Argentina Rogel y el licenciado Héctor David Córdoba Arteaga. Aquí estoy viendo yo que tiene a COVID de responsabilidad limitada con su símbolo, que creo que debe estar contento Héctor Córdoba por esto. Y los economistas investigadores, que tenemos al doctor William Pleites, que es un hombre que ha trabajado en el PNUD y que todavía está en el informe sobre desarrollo humano de El Salvador, que es el hombre artífice que está haciendo toda esa situación en beneficio del país y Centroamérica. Trabaja para esa situación. Y tenemos al licenciado compañero Mauricio González Orellana, que ha escrito varios libros sobre la situación económica y escribe en parte sobre la situación de la econometría. Es un hombre distinguido y que se ha autoproclamado un personaje de buena envergadura para beneficio de la economía del país. Siempre está en relaciones con las universidades y además de eso tiene un criterio muy amplio para la situación económica del país. Eso quería yo, como principio de esta entrevista, manifestarles a ustedes para que conozcan qué es lo que estamos haciendo. También hacemos la Semana del Economista y siempre le ponemos un nombre. Y hoy estamos distinguiendo a un compañero que mala suerte tuvo, le dio un derrame cerebral, pero ya está un poquito bueno, y se llama licenciado Carlos Salvador Melgar, al cual le hemos puesto el nombre de la semana de él, para distinguirlo también, que no nos ha podido acompañar porque está padeciendo de eso. Ok, bueno, a nombre de toda la familia de Canal 33 y 8 en punto, también
Reiteramos el saludo y la distinción para estos profesionales en las ciencias económicas y el aporte que han dado y están dando y seguro van a seguir dando a este país. Arranco sobre la situación económica del país. Licenciado González, hablemos sobre lo que nuestro país está hoy por hoy percibiendo. ¿Por qué no se perciben mejoras en la situación económica de nuestro país, pese a que los diferentes gobiernos que han ostentado el Ejecutivo señalan que han invertido en diferentes áreas para estimular, entre ellas, la economía de nuestro país? Por favor. Estamos enterados, en buena parte de las personas que analizan y observan el crecimiento económico del país, que este crecimiento ha sido en realidad bastante lento. En ocasiones parecería que el país se ha estancado. Y esta no es una historia nueva. Y las autoridades han intentado de diferentes maneras corregir un tanto esta situación, pero eso no se consigue. En mi opinión, se ha estado desatendiendo algunas causas fundamentales de este problema. En algunos de los escritos que yo he hecho he mencionado que el problema tiene que ver más que todo con un fenómeno conocido como la enfermedad holandesa. Diferentes analistas de estas cosas en diferentes ocasiones no han querido poner atención a este problema, pero yo quiero mencionarlo porque, bueno, por varias razones. Una de ellas es que, a diferencia de lo que muchas personas creen, el fenómeno de la enfermedad holandesa, que en un momento espero precisar de alguna manera, el fenómeno de la enfermedad holandesa, digo, es un fenómeno mucho más común de lo que la gente se imagina. Tan es así la situación que de unos 10 años para acá, entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le están dando una atención muy, muy cuidadosa a este problema. Porque, para comenzar, es un problema que se presenta por lo menos en la mitad de los países de América Latina, por lo menos. Y es un problema que es bastante común en el mundo en desarrollo. ¿Y en qué consiste esta enfermedad mal holandesa? El mal holandés o síndrome holandés o enfermedad holandesa, como le llaman otros, consiste básicamente en lo siguiente. Bueno, un poco el nombre se deriva del hecho de que allá por los años 1700, si no recuerdo mal, a lo mejor lo recuerdo mal, pero no importa. El problema fue que en Holanda se descubrieron inmensos yacimientos de gas. Entonces, cuando se empezó a exportar el gas por parte de los holandeses, entró una cantidad de divisas al país en una proporción que no era lo normal, digamos, es decir, en una proporción que excedió el monto normal de las exportaciones por un porcentaje que yo no sabría decir en este momento, pero fue una cosa que quizás dobló el monto de las exportaciones en Holanda. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el tipo de cambio en Holanda se vino para abajo. Déjeme explicarle un poco este asunto, ¿verdad? Supongamos que en ese tiempo la moneda holandesa estaba, por decir así, a 2 por dólar, por mencionar el dólar, que estaba a 2 por dólar. Perdón, digamos que estaba a 10 por dólar, a 10 por dólar. Esa es la situación inicial. Pero cuando entraron tantos dólares a Holanda, aquel tipo de cambio pasó de ser 10 por dólar a ser tal vez 4 por dólar. ¿Verdad? ¿Qué pasó con las exportaciones holandesas? Se vinieron a pique. ¿Por qué razón? Porque en vez de recibir 10, digamos, florines holandeses en aquel tiempo, ¿verdad?, que era el tipo de cambio inicial, por cada dólar que entraba ya no recibían 10, sino que recibían solamente 4.
eso de inmediato significa un 60% menos de ingresos por ventas en el caso de las exportaciones. De tal forma que el sector exportador, diferente del sector que producía el gas, se vieron en tremendas dificultades. Entonces, el fenómeno en sí recibe su nombre por esa situación, pero el fenómeno no es nuevo. Algo parecido sucedió allá por los años 1400, 1500, cuando vinieron los españoles a América, llevaron el oro a Europa, a España fundamentalmente. Los precios se dispararon porque la oferta de productos, bienes y servicios estaba más o menos estática o digamos en condiciones de no poder responder de la manera necesaria como para que los precios se mantuvieran y poder ofrecer mayores volúmenes de producción en la oferta. Y entonces todo se fue en inflación. Y en el caso de que le menciono de Holanda, pues los sectores exportadores perdieron sus tasas de rentabilidad, se vieron sumamente afectadas y entonces el sector exportador sufrió mucho. Ese fenómeno lo tenemos en El Salvador, básicamente de la siguiente manera. El tipo de cambio en El Salvador está apreciado, luego platicaremos un poco de la dolarización, ¿verdad? Se encuentra apreciado, es un tipo de cambio que se abarató y entonces las exportaciones salvadoreñas son poco o nada competitivas en los mercados internacionales y eso explica, en mi opinión, lo que ha estado sucediendo no en esta década, sino que es un problema que traemos ya por lo menos de los años 80. Perfecto. Licenciado Montes Granados, ¿cree usted que el país ha faltado una cultura de ahorro o simple y sencillamente no es posible ahorrar debido a la situación tan complicada de la economía familiar que todos los salvadoreños han tenido que afrontar en los últimos años? Sí, nosotros creemos en el Colegio de Ciencias Económicas que sinceramente ha hecho falta el ahorro. Indudablemente se les ha explicado a todas las personas la capacidad que tienen cada uno para hacer sus ahorros correspondientes. Pero desgraciadamente el costo de la vida se ha incrementado en una forma desproporcional, del cual pues no les ha alcanzado para hacer los ahorros que se necesitan. Y entonces las cuentas de ahorro han bajado enormemente. Y además el tipo de interés, de incentivo que le están dando las cuentas de ahorro es una cantidad ínfima, de las cuales ya casi nadie tiene interés en poner en ahorro algo cuando sabe que le van a dar una cosa ínfima de interés. Por otro lado, los productos de avituallamiento que se tienen en el consumo nacional, sinceramente, han crecido sus costos y los salarios mínimos han venido, como se llama, a estrangular, llamémosle así, porque desgraciadamente el salario mínimo llega posterior a la inflación que ha pasado el país y entonces nunca llega a cabal el momento adecuado para la situación. Y además, con el perdón de los empresarios, hay algunos empresarios inescrupulosos que viendo que va el salario mínimo y aumentan el producto para los consumos. Y eso hace de que el salario no alcance para la situación. Y además de eso, la situación del salario, que lo discriminan de alguna manera, de que dicen comerciantes, industriales y agrícolas. Y todos somos humanos y todos tenemos derecho a comer y a vivir. Por consiguiente, tendríamos la misma situación todos. Pero desgraciadamente aquí en nuestro país dividimos el salario mínimo y tomamos muy en cuenta las actividades que se desarrollan y no el desarrollo humano que estamos haciendo dentro de esta situación. Por consiguiente, el ahorro se viene disminuyendo y la capacidad de ahorro de nuestro país ha llegado a extremos de que prácticamente ha llegado a un 2-3% anual. Y eso no nos permite a nosotros como país hacer una situación de beneficio para que nosotros podamos contraer obligaciones o hacer inversiones en las diferentes instituciones, porque los bancos no tienen suficiente fiduciario para poder competir con esas cosas. Y por lo tanto, pues, el ahorro nos está afectando seriamente aquí en nuestro país. Ok, perfecto. Vamos a hacer, señores, nuestra primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, regresamos en segundos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Licenciado González,
La pregunta que seguramente la mayoría de los salvadoreños nos realizamos es ¿por qué El Salvador no crece? Y es bien sencillo. Nosotros vemos, según datos no únicamente de la CEPAL, cuando vemos que un Honduras crece un 4.7%, que vemos que un Costa Rica crece un 7.4%, y según la CEPAL y FUSADES, El Salvador no llega ni al 0.8%. ¿Por qué? Según la CEPAL, El Salvador dejó de percibir 300.000 millones de dólares solo el año pasado en inversión extranjera. ¿Por qué no seducimos o articulamos estrategias que seduzcan al inversionista nacional e internacional? ¿Por qué prefieren irse a invertir a un Nicaragua? Que más de alguna oportunidad ustedes han visto a políticos arremeter contra este país donde las condiciones democráticas no suelen ser para muchos las condiciones adecuadas. Pero Nicaragua crece mucho más que El Salvador. ¿Qué sucede? Y lo mismo podemos decir en el caso de Honduras en relación con la delincuencia. Allá también hay delincuencia, pero en esos países está creciendo mucho más que en El Salvador. El asunto es que en El Salvador no se invierte por una cuestión bastante sencilla. Y esto radica en que la rentabilidad de la inversión en este país es sumamente baja. Eso no estoy mencionando yo ninguna novedad. Eso es algo que se ha tratado en diferentes estudios que se ha hecho para el tema del crecimiento en El Salvador. Allá en 2005, por ejemplo, se llevaba a cabo un estudio por dos personas, Danny Rodrik y Ricardo Hausman, de Harvard, y ellos señalaron que el problema de la poca inversión en el país se debía a la escasa rentabilidad de la inversión. Esa escasa rentabilidad de la inversión no se explicaba por el clima de inversión, como piensan muchas personas. Ellos más bien señalaban un problema un poco más arraigado en el país. Y aunque ellos no lo mencionaron directamente en su trabajo, pero señalaron un problema en el caso del tipo de cambio. En lo personal pienso que mientras no se modifique el régimen cambiario del país, la rentabilidad de la inversión siempre va a estar baja. No solamente eso, sino que inversionistas salvadoreños, en los medios se nos hace ver que efectúan algunas inversiones en algunos supermercados quizás, pero ellos están invirtiendo en Costa Rica, están invirtiendo en Colombia, están invirtiendo en Panamá, pero no en El Salvador. Y la explicación es sencillamente eso. Ahora, ¿por qué la rentabilidad de la inversión en el país es tan baja? Un poco lo que mencionábamos en la intervención anterior. Tenemos un problema en el cual el mercado interno ya está saturado. Ya no hay mayores nichos de actividad económica en los cuales se pudiera invertir para producir un producto que resulte rentable y que permita derivar ingresos que cubran todas las inversiones que se hayan llevado a cabo. Esa situación es mucho menos problemática en los países de la región centroamericana, todos. Guatemala, Honduras, Nicaragua, ya no digamos Costa Rica y Panamá. Entonces, en el caso salvadoreño está sucediendo algo muy especial. Y yo le mencionaba el problema de la enfermedad holandesa. Un resultado típico de la enfermedad holandesa es precisamente la baja en la rentabilidad de la inversión, de toda clase. Inversión en capital humano, en capital físico, inversión en pública, inversión privada. Todas esas inversiones ven reducidas sus tasas de rentabilidad. De hecho, para mencionarle un punto nada más, un tema que he tocado también en una publicación reciente, el capital humano tiene una rentabilidad sumamente escasa en este país. Para ilustrarlo, tenemos profesionales que salen egresados de las universidades, pero no se pueden ubicar en el mercado laboral de El Salvador y terminan yéndose a otros países, ¿verdad? Y eso es lamentable por varias razones. Una razón es que la formación de ese profesional le ha costado a este país. Por ejemplo, si alguien sale de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad?
ahí el país ha hecho una inversión en esa persona. Pero esa inversión el país no la recupera, porque esa persona deja de trabajar acá y se va a trabajar al extranjero. ¿Qué significa eso? Que El Salvador ha estado financiando la formación y la acumulación de capital humano, no de El Salvador, sino de otros países. De nuevo, lo mismo que sucede con el capital humano sucede con todas las formas de capital. La rentabilidad de la inversión se ha reducido sustancialmente en este país, y eso explica el hecho de que la inversión sea baja, y eso explica a su vez el hecho de que el crecimiento económico en el país sea también sumamente lento. Perfecto. Como nosotros hablamos acá del gasto versus los ingresos que pueda tener el erario público, la cosa pública del Estado, ciertamente muchas veces se ha cuestionado en alguna medida algún despilfarro que va más allá de las esferas del entendimiento que realizan diferentes órganos del Estado. Sabemos, porque lo hemos publicado en las diferentes posibilidades, redes sociales de Canal 33 8 en punto, que en el portal de transparencia la Asamblea Legislativa ha publicado el gasto de la fiesta navideña del 2012. Para conocer un poquito de esto, con gusto, le damos la bienvenida en estudio al doctor Enrique Valdés, diputado del partido Arena y también miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, doctor, un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, Sergio, un gusto saludarte, a los panelistas que tú tienes de Colproce y a todos los amigos televidentes. Doctor, cuénteme un poquito, porque luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde mandata a la Asamblea Legislativa y que de hecho este día vencía el término, su persona en sustitución del presidente Sigifredo Reyes, que fue precisamente a Palestina, usted da paso con la Junta Directiva a la publicación de lo que la Sala de lo Constitucional había encomendado. Cuéntenme un poquito, por favor. Bueno, mira, lo primero que yo quisiera comentarte es que soy un convencido que debemos de respetar el Estado de Derecho, que debemos de respetar la Constitución de la República y que debemos de respetar la independencia de los poderes del Estado. Eso resulta básico para consolidar la democracia, pero por sobre todo también debemos de esforzarnos por garantizar la transparencia de las instituciones de cara a los electores y a la población a quienes realmente nos debemos. En ese sentido, como es conocido en la población, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea que publicara 4 acuerdos fundamentalmente. 2 de ellos que se referían a la aprobación de la fiesta navideña, uno que tenía relación con los regalos que se autorizaron y otro que tenía relación con las compras de obras de arte. Yo quisiera decirte que esta semana, presidiendo la Junta Directiva y habiendo recibido y analizado el fallo de la Sala Constitucional, consideramos que lo que teníamos que hacer era cumplirlo. Y por tanto emitimos el acuerdo a través del cual debían instruirse a la oficial de información pública de la Asamblea Legislativa que inmediatamente publicara en el portal electrónico de la Asamblea los acuerdos que demandaba la Sala de lo Constitucional. Y como lo he dicho a otros medios de comunicación, en razón de que esta semana estaba ejerciendo las funciones de la presidencia de la Asamblea, me quería cerciorar que ese cumplimiento así sucediera. Okay. Por tanto, le di instrucciones a la oficial de información que lo publicara y puedo asegurarte que en el portal electrónico de la Asamblea está toda la información que la Corte requirió. Perfecto. Y para hacerte un resumen, eso quiere decir que el costo de la fiesta fue de $92,437.84 y los regalos que se autorizaron fueron 23 pulseras de plata bañadas en oro de 18 quilates y unos siempre en corbatas
que tenían un valor de $6.495. Okay. Así que quiero decirte que hemos cumplido con el fallo que nos demandaba la Sala Constitucional, y en este momento los acuerdos son absolutamente públicos. Los ciudadanos que quieran entrar al portal pueden tener el detalle de lo que te estoy mencionando. Ok, doctor, dentro de la ausencia del presidente de la Asamblea Legislativa, que ha recibido en diferentes medios de comunicación muchas críticas por su viaje a Palestina, déjeme compartirles acá en la parte de atrás. Mi productora me ha presentado, doctor, y que algo, obviamente esta información usted también la tiene, sobre los gastos y los destinos de los cuales ciertos diputados han tenido un costo de los boletos. El más alto es de $8.553 a Sydney, Australia, seguido por un boleto de $7.181 a Milán, Italia, y otros destinos más. ¿Cuál es su opinión, doctor, con relación no solamente del viaje del presidente a Palestina, que ha sido ampliamente criticado, sino que porque de una u otra forma mantener este ritmo la Asamblea Legislativa de gastos hoy por hoy, cuando el país ciertamente está complicado económicamente, y más aún cuando han requerido antítesis, quizás si lo podríamos decir así, una reforma fiscal, porque no hay plata en el erario público? Mira, lo primero que hay que decir es que la partida presupuestaria que está destinada para el rubro de los viajes es absolutamente pública y está en la ley del presupuesto general de la Nación. En ese sentido, goza de total transparencia, de aprobación, y es absolutamente legal. El punto que debe de discutirse es la razón de por qué un funcionario realiza un viaje y cuál es el objetivo del viaje y de la relación que se establece con otros países. Sin duda, El Salvador no puede estar aislado del concierto de las naciones, pero debe de justificarse la razón precisa de por qué se lleva a cabo un viaje. En el caso particular del viaje que ha realizado el señor presidente, la información que yo tengo es que no ha sido costeado con fondos de la Asamblea, ni se le han asignado viáticos del erario público. Entiendo que él hizo el viaje con fondos que le asistieron de fuera. Independientemente de eso, la población tiene el legítimo derecho de hacer los cuestionamientos que considere conveniente, y los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendirle cuenta de nuestras acciones, tanto de lo que hacemos dentro del país como lo que hacemos en el exterior. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Debo de agradecer el tiempo destinado a todos los televidentes que disfrutan de esta su entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a ti, Sergio, y solo decirles que nos sentimos satisfechos de haber sacado a los medios de comunicación de la ley antilavado, precisamente porque no queremos que ningún medio de comunicación pueda tener coacción alguna, y que ustedes de manera libre puedan fortalecer la Contraloría Social del actuar de todos nosotros como funcionarios públicos del país. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa acá en 8 en punto. Al regresar, se incorpora el doctor William Pleites acá en esta tribuna de entrevista para ponderar el ambiente económico que vive nuestro país. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Un verdadero placer que usted siga en sintonía de su entrevista a 8 en punto. Con gusto, también ya lo habíamos adelantado, le damos la bienvenida al doctor William Pleites, ampliamente reconocido como un economista destacado en nuestro país. Doctor Pleites, un gusto tenerlo en 8 en punto, y de paso felicitarlo por la distinción que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas va a tener esta noche para su persona. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que un agradecimiento también al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por esta distinción. Perfecto, doctor Pleites. Y bueno, ya lo habíamos dicho también al licenciado Mauricio González Orellana recibirá esta noche una distinción. Pensábamos hacerlo en la incorporación del licenciado William Pleites, pero también muchísimas felicidades. Cómo no, muchas gracias. Muy agradecido para Colproce
por este tipo de actividades que realmente resultan estimulantes para los que nos entretenemos con el pensamiento económico. No, y el aporte que ustedes nos dan a todos los salvadoreños para conocer un poquito más. Doctor Pleitez, bueno, usted escuchaba la conversación que teníamos con el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente interino, el que sustituye al presidente Sigfrido Reyes, y que publicó la Asamblea Legislativa en su portal de transparencia en la resolución donde en efecto mandataba a la Sala de lo Constitucional conocer todo lo que se había erogado con relación a la fiesta navideña del 2012 y los viajes, que ya lo poníamos acá, donde los boletos a Sydney, Australia, y le seguía de cerca el de Milán, Italia, por $9,000 y $8,000 respectivamente. Doctor Pleitez, muchísimas personas que nos han acompañado acá nos dicen, pero mire, esta erogación con el problema económico que nuestro país vive no representaría mayor situación, mayor problema. El tema es que estamos ante una encrucijada de una tercera reforma fiscal porque no hay plata, pero galopantemente no dejan los funcionarios de gastar sobre estos determinados rubros en los cuales me refería anteriormente. Su apreciación, por favor. Mire, yo quizá lo primero, destacar pues que para que un país salga adelante, yo diría pues que el rol más importante le corresponde justamente a la clase política. Y por eso los países, por ejemplo, que lideran procesos de milagros económicos, ¿verdad?, siempre tienen atrás una clase política que respalda precisamente esos procesos de transformación económica, social y política. Yo diría pues que en ese sentido, en realidad El Salvador debe de hacer una reflexión profunda, no solamente sobre la temática fiscal, no solamente sobre la división de poderes, la institucionalidad, la violencia, sino que también es de suma importancia precisamente también la necesidad de fortalecer los liderazgos políticos en general. El Salvador tiene necesidad de revalorizar su clase política, porque si no revaloriza su clase política, entonces es muy difícil poder emprender estos procesos de transformación social. Entonces yo diría pues que realmente lo de la discusión, por ejemplo en este caso de las erogaciones por viajes, o sea, obviamente pues hay que tener en cuenta que muchos cargos están relacionados precisamente con la posibilidad de ir a representar al país en el exterior. Pero por supuesto que todo tiene que ser de alguna manera a la medida de la situación que está viviendo un país y al tamaño que tenga su economía, y sin duda alguna pues que señales de austeridad son bienvenidas precisamente para poder, en este caso por ejemplo, liderar estos procesos de transformación que está necesitando el país. Así es que yo diría pues que realmente la discusión de este tema hay que verlo en los dos ángulos, hay que verlo en el ángulo coyuntural, llamémosle así, de la relevancia que tiene comenzar a apostarle a la austeridad en un momento de situación fiscal difícil, pero en el otro que me parece que es el más importante todavía, y es pues la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre la renovación incluso de la imagen de los liderazgos políticos nacionales. El Salvador necesita fortalecer sus liderazgos políticos. Por muy buenas que sean las recomendaciones o los resultados de las investigaciones, ¿verdad?, como aquí el colega Mauricio González Orellana, y por muy buenas que sean las recomendaciones, en realidad estas al final de cuentas van a tener que ser sometidas a tomadores de decisión, los cuales al final de cuentas son políticos. Por eso, en realidad, es importante, yo diría, al mismo tiempo que se cuestiona precisamente el desempeño, hacer un llamado en la línea pues de la necesidad de mejorar los liderazgos. Okay. Doctor Pleitez, bueno, ya anteriormente esta misma pregunta se la articulé tanto al licenciado Montes como al licenciado González. Y es que partiendo de su respuesta, yo le planteaba a él, ¿por qué El Salvador no crece? Y le planteaba el caso de Nicaragua para muchísimas personas que tienen, que nos han acompañado acá y que ponderan que Nicaragua tiene una democracia incipiente, pero tiene un crecimiento de 4.7 según datos de la CEPAL. Y el licenciado González nos ilustraba, mire, no nos vayamos muy lejos, Honduras, con su galopante criminalidad. Partiendo de esto y retomando a Honduras, doctor Pleitez, donde el presidente entrante
llama a todos los funcionarios a que le traigan las camionetas, porque las van a subastar las 600 camionetas y les dice, desde ahorita ustedes van a andar en sus propios carros, con un crecimiento de 4.7, no de 0.8 como tiene El Salvador. Desde ahorita, señores, los viajes oficiales se acabaron y únicamente los que sean necesarios. Parto de eso, doctor Pleites, para hacerle la pregunta. ¿Por qué nuestro país no crece? ¿Por los trámites burocráticos? ¿Por el clima de inversión? ¿Porque es complicadísimo articular una empresa nueva en nuestro país? ¿Porque no hay incentivos fiscales? ¿Por la seguridad jurídica que los políticos nos puedan dar? ¿O al final es una combinación de todo? Hay una combinación de una diversidad de factores, ¿verdad? Yo diría que en del país se ha apoderado una suerte como de ola de pesimismo, ¿verdad? Usted va a cualquier lugar, a un tanque de pensamiento, a una universidad, a una gremial empresarial, a una reunión, a un sindicato, ¿verdad? A un colegio de profesionales, y en general el ambiente que se respira es un ambiente bastante pesimismo, de manera tal pues que lo primero que hay que romper para generar las condiciones favorables para que haya crecimiento económico es en realidad restablecer la esperanza, ¿verdad? Hay que restablecer la esperanza, hay que en realidad ponerle también atención a cuáles son las fortalezas que tiene el país. El Salvador tiene fortalezas importantes. El Salvador, por ejemplo, tiene una población laboriosa reconocida internacionalmente, tiene más de 2 millones de salvadoreños viviendo afuera, que solo los que viven en Estados Unidos producen un PIB equivalente a 2 veces el PIB nacional. Forma parte de una región o microrregión, ¿verdad? Geográficamente privilegiada, que ahora que justamente estamos en tiempos de globalización, justamente es un lugar estratégico para el comercio internacional, ¿verdad? Cuenta con tratados de libre comercio con los principales socios comerciales. ¿Qué le hace falta? Bueno, le hace falta una estrategia de crecimiento, le hace falta, por ejemplo, una visión de futuro. Hablamos mucho, por ejemplo, de apuestas productivas, ¿verdad? O algunos llaman apuestas estratégicas, pero la realidad es que en El Salvador han abundado propuestas estratégicas en los últimos años, pero no apuestas estratégicas. Por ejemplo, hace 25 años dijimos que queríamos construir una economía pequeña y abierta, ¿verdad?, que supuestamente iba a registrar un crecimiento robusto y sostenido basado en la ampliación y la diversificación de las exportaciones intensivas en el uso de mano de obra. Pero al final terminamos exportando mano de obra porque justamente hicimos la tarea a la mitad. O sea, le apostamos a una política comercial de apertura, pero por otro lado, justamente como consecuencia del flujo creciente de remesas, la moneda se nos apreció y prácticamente lo que hicimos fue abrir los mercados en el peor de los momentos, en un contexto de apreciación cambiaria, que lo que hizo fue afectar tremendamente la competitividad de la agricultura y de la industria, que son los pilares para cualquier país o para cualquier economía pequeña que quiera convertirse a mediano y largo plazo en una potencia exportadora. O sea, en otras palabras, yo honestamente te digo, Sergio, yo realmente que creo que lo que hay que hacer para crecer técnicamente no es difícil. Lo complicado es generar la correlación política y el convencimiento en las élites nacionales para caminar en esa dirección. Entonces, para mí, y por eso es de que yo insisto, ¿verdad?, que realmente hay en este momento se me dicen cuál es el problema fundamental. El problema fundamental es que no hay un consenso político mínimo que determine hacia dónde queremos ir y justamente pues cuál sería la estrategia de crecimiento para poder llegar hacia donde queremos llegar. Okay. Yo le preguntaría acto seguido al licenciado González, porque él es autor de un libro, como ya lo decía al principio de esta entrevista, El Salvador, tipo de cambio. El profesor Salvador Sánchez Serén, y esto es para ir ingresando al tema de la reforma fiscal, él decía, señores, no nos queda más que la política fiscal porque la política cambiaria la perdimos hace rato. Hemos llegado a una encrucijada donde todavía el dólar debe de seguir vigente o ya se agotó ese mecanismo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central, mencionó
que la dolarización tendrá que desaparecer, ya sea de forma programada o de forma no programada, porque se trata de un mecanismo que en algún sentido puede denominarse algo así como autodestructivo, al menos en el caso salvadoreño. Le voy a explicar por qué. En Panamá no hay problema con la dolarización porque el canal de Panamá suministra todos los recursos que el país necesita. En Ecuador no hay problema con la dolarización porque el gobierno puede echar mano de buena parte de las rentas del petróleo que exporta Ecuador. En el caso de El Salvador, las divisas que entran de una forma que no es explicada por la economía propiamente dicha, tiene que ver con la cuestión de las remesas. Pero el gobierno no le puede echar mano a esos recursos, ¿verdad? De tal forma que en la medida en que los déficits comerciales se vayan ampliando, en la medida en que los déficits comerciales no puedan ser cubiertos por los montos de remesas que entran al país, esto simplemente, ya sea por las buenas o por las malas, un día tendrá que terminar. Ok, licenciado Granados, preguntarle a usted, bajo su perspectiva, ¿qué le hace falta a El Salvador para crecer? Bueno, nosotros creemos en nuestro colegio de que francamente lo que ha pasado es, como dice el compañero William Pleites, es que no vemos a futuro. Nosotros estamos aquí todo el tiempo haciendo las cosas del de hoy. Y por consiguiente lo que hacemos es una serie de reformas a las leyes y los políticos, como dice William, sinceramente no tienen visión de futuro y no alcanzan a ver las situaciones que podrían pregonarse para el futuro. Había de ejemplo, habría por ejemplo de hacer una instalación y pensar y soñar quizás de una instalación de trenes eléctricos de todo Centroamérica y pensar cómo se podría hacer. Pero es una situación de futuro, de pensar. Otra situación que hemos pensado y que también la tenemos en el tintero es hacer un puente colgante entre el Golfo de Fonseca, Nicaragua y El Salvador, para poder nosotros ver cómo hacemos y hacemos mejor distribución del comercio. Porque ya con el canal de Nicaragua, que está ya prácticamente ya empezando ya las labores, quiere decir pues que nosotros podríamos hacer más. Perfecto. Un amigo televidente dice, lo que pasa es que los políticos piensan no en la próxima generación, sino que en las próximas elecciones. William, la reforma fiscal, y quiero terminar con esto, ¿esta es la panacea, la tercera reforma fiscal a los problemas del fisco? No, realmente los desafíos que tiene El Salvador en materia fiscal siguen siendo considerables. Y en realidad hay que tomar en cuenta que no es lo mismo política tributaria que política fiscal. Aquí lo que ha habido es una reforma tributaria. Y el país en realidad, sobre todo, yo pensé que Mauricio iba a terminar diciendo que técnicamente el principal obstáculo para el crecimiento de El Salvador es que ha caído desde hace más de 15 años en una trampa macroeconómica. O sea, hay un entrampamiento macroeconómico que se ha venido diciendo, ¿verdad? Y por supuesto, entonces hay que salir de la trampa. Y para eso, básicamente, hay que instrumentalizar las herramientas de la política económica, que son, básicamente, decíamos, la política fiscal, la política monetaria, que está amarrada con la dolarización, la política, ¿verdad?, política cambiaria, perdón, y la política, ¿cómo se llama? Por otro lado, la política comercial, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, todo el énfasis está puesto en la política fiscal, porque se dice, bueno, si hay dolarización, no hay política cambiaria. Si prácticamente el Banco Central no tiene mayor incidencia pues en la política crediticia, o sea, los niveles de incidencia son mínimos a través de los dos banquitos que tiene el Estado. Y por otro lado, si se han suscrito tratados de libre comercio con los principales socios comerciales, son muy pocos los márgenes que supuestamente hay para la política comercial. Sin embargo, hay márgenes. Aún en la política comercial hay márgenes. Y esos son los que precisamente hay que comenzar a discutir. Nosotros hemos hecho una diversidad de planteamientos, pero creo que el problema principal, como digo, pues es que no se ha generado, yo diría, el espacio en primer lugar, porque tiene que ser un espacio técnico-político. La clase política tiene que convocar
a la construcción de ese espacio para decir cómo salimos de este atrapamiento macroeconómico. Yo sé que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas tiene planteamientos, colegas como Mauricio González que han estado investigando este tema de la macroeconomía, tienen sus puntos de vista, nosotros también tenemos otros, y es básicamente de construir, porque las soluciones en este caso no se descubren. Cuando se trata de problemas sociales, las soluciones se construyen. Y de eso es básicamente de lo que se trata el desafío que tenemos enfrente. Y en materia fiscal, insisto, ¿verdad? No hemos resuelto todavía nada. El desafío sigue pendiente. Ok, señores, vamos a otra pausa en 8 en punto. Regresamos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no nos resta más que agradecerle al licenciado Eduardo Montes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta para presentar elementos de economía aquí en este su programa que es muy escuchado en toda la República. Las puertas las tienen abiertas, por supuesto, para acá. Y a los galardonados, licenciado Mauricio González, felicidades por el galardón y muchísimas gracias por habernos acompañado. A sus órdenes. Doctor Pleites, felicidades por el galardón y también por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 15 de agosto del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día lunes. Pase buenas noches, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.